Lenin decía que la política es la expresión condensada de la economía. ¿Qué significa eso en cristiano? Que la política no cae del cielo. Es la versión resumida, comprimida, de cómo está organizada la economía y de quién tiene la plata. Si la riqueza está repartida entre muchas manos, la política tiene que escuchar a muchas voces. Si la riqueza está concentrada en pocas manos, la política se hace para esas manos. En Cuba, esas manos tienen nombre: GAESA o GAESA, como es más conocida. La política del régimen no es la expresión condensada de la economía del pueblo, es la expresión condensada de la economía de Gaesa. Mientras te hablan de socialismo, Gaesa se sienta sobre una montaña de dólares. Mientras tú haces cola para el pan o te tragas otro apagón, hay gente decidiendo si esos dólares van para la luz del país o a otro hotel vacío frente al mar. Hoy no voy a hacer un análisis frío, voy a hacer un juicio. El caso Gaesa contra el pueblo de Cuba. Te voy a presentar al acusado, te voy a enseñar las pruebas y al final tú vas a ser el jurado. La pregunta es simple: ¿estamos ante un país pobre o ante un país saqueado? Número uno, expresión condensada de la economía, explicado de manera simple. La economía es cómo se produce, se reparte y se usa la riqueza. La política es quien decide con qué reglas y a favor de quién se usa esa riqueza. Cuando Lenin dice que la política es la expresión condensada de la economía, no está recitando poesía revolucionaria, está diciendo algo muy práctico. Mira quién tiene el dinero y verás para quién se hace la política. Las leyes, los discursos, los decretos son la versión política del mapa económico real del país. En teoría, el cuento era: si el pueblo controla la economía, la política reflejará los intereses del pueblo. En la práctica cubana pasó otra cosa. La parte rentable de la economía no la controla el pueblo, la controla un conglomerado militar, GAESA. Por eso la política real de Cuba hoy no es la expresión de la economía nacional, es la expresión condensada de la economía de GAESA. Se puede decir así: la política cubana es la radiografía política del balance contable de GAESA. Número 2. Dos estados, dos Cubas. Para que se entienda mejor, piensa Cuba de esta forma. No hay un solo estado, hay dos. El estado pobre, el que ves tú, ministerios en ruina, hospitales sin medicinas, escuelas cayéndose, guaguas que no pasan, termoeléctricas convertidas en chatarra. Y el estado rico, que es GAESA: hoteles de 5 estrellas, tiendas en MLC, bancos en divisas, puertos, remesas, comercio exterior, cuentas en el extranjero. Es como si hubiese dos Cubas superpuestas: la Cuba de la libreta y la Cuba de la caja fuerte. Una sobrevive con apagones, la otra vive con aire acondicionado y minibar. Una es el Estado que te pone en el noticiero, el otro el que manda de verdad. Número 3. ¿Quién es Gaesa, el pulpo este en traje verde? El acusado de este juicio, bueno, Gaesa no es solamente una empresa, es un pulpo militar en traje verde olivo. Cada tentáculo agarra un negocio distinto. Hoteles, sobre todo de lujo, tiendas en MLC, remesas, puertos y comercio exterior, bancos y servicios financieros, parte de las telecomunicaciones e Internet. Pero todos esos tentáculos terminan en la misma cabeza. Y esa cabeza está sentada encima de la caja fuerte del país. El gobierno civil es la vitrina. Gaesa es la caja fuerte detrás del telón. Oficialmente, Gaesa es el conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas. En la práctica, es el banco privado de la cúpula, un banco vampiro que chupa dólares del turismo, de tu remesa, de las importaciones, y casi nada vuelve a la vena del país. Como 4 te hablaré el número clave, la montaña de dinero. Primer número que quiero que se te quede como un tatuaje. Gaesa está sentada sobre unos 18.000 millones de dólares. 18.000 millones. Además, por sus empresas pasan cada año unos 10.000 a 12.000 millones de dólares. Tradúcelo: casi 1.000 millones de dólares al mes fluyen por el circuito de Gaesa. Mientras el Estado oficial anda pidiendo créditos y hablando de resistencia, el Estado Gaesa funciona como un banco suizo tropical, pero con sol del Caribe y cero transparencia. Número 5. ¿De dónde sale esa plata? ¿De dónde sale todo eso? No de tu salario en pesos, no de la libreta, no de la bodega. Sale de los hoteles donde el turista paga en dólares, las tiendas en MLC donde se vende lo básico en divisas, las remesas que manda el exilio, que pasan por canales que ellos controlan, también los puertos, las aduanas, el comercio exterior, pero igualmente los bancos, servicios financieros donde se guardan las divisas,
parte del negocio de telecomunicaciones e Internet. En resumen, si entra $1 a Cuba, es como un vuelo que tiene escala obligatoria. La escala se llama Gaesa. El dólar aterriza en Gaesa, pasa por Duty Free militar y ahí se decide si se transforma en luz para tu casa o en otra torre de hotel con vista al mar. Número 6. ¿Cómo funciona el robo? Paso a paso. Hasta aquí hemos visto de dónde entra el dinero. Ahora vamos a ver cómo se reparte el botín. Porque Gaesa no es solo aquel que cobra, Gaesa cobra peaje en cada esquina. Remesas, el peaje al corazón del exilio. Cuando tu familia en Miami te manda $100, esos 100 no viajan en líneas rectas a tu bolsillo. Primero pasan por una empresa o un banco bajo el paraguas del sistema, ahí se queda la mordida. Después, el Estado te cambia esos dólares por una moneda que ellos mismos imprimen y manejan. Al final del viaje, los dólares buenos se quedan en la caja fuerte y tú te quedas con papelitos que pierden valor. Es como si tu madre te mandase un jamón desde afuera y cuando lo vas a recoger, te lo entregan convertido en croquetas flacas de la bodega. La proteína se quedó en el camino. La proteína se llama dólares. La bodega se llama Gaesa. El turismo, pan y dólares, salario en fichas. Con el turismo pasa algo parecido. El turista paga la habitación del hotel en euros o dólares a una cadena que responde al pulpo. Esas divisas entran limpias. Con ese dinero se pagan salarios en pesos de miseria a los trabajadores para que funcione el hotel. El resto del dinero se queda en cuentas que nadie revisa. Es como si trabajaras en una panadería donde vendes pan en dólares, pero tu jefe te paga con fichas de Monopoly que solo sirven para la misma panadería y encima a precios de atraco. El pan real se queda en la caja, las fichas se quedan en tu bolsillo. Ahora, sobre el comercio exterior, que es lo que yo llamaría el peaje del contenedor. Con el comercio exterior la película se repite. Las empresas del Estado, en vez de comprar directamente, tienen que importar a través de estructuras controladas por ese pulpo. Compran caro afuera, venden caro adentro y en medio se quedan con el margen del intermediario. Cuando oyes no hay insumos, no hay piezas, no hay productos básicos, muchas veces lo que hay es un peaje en cada contenedor. Es como si cada saco de arroz tuviera que pagarle comisión a un general invisible antes de llegar a tu mesa. Ahora, lo que Gaesa no toca, el hueso. ¿Y qué es exactamente esto que Gaesa no controla directamente? Ahora viene el chiste amargo. No controlan lo que no da dinero. Hospitales sin medicinas, escuelas rotas, transporte público destrozado, las termoeléctricas viejas que se paran cada 2 días. Eso se lo dejan al Estado pobre, al Estado que ves tú. Gaesa se quedó con la carne de la economía, los sectores que generan divisas. Le dejó al país el hueso, los servicios públicos en ruinas. Cuando escuches el Estado no tiene recursos, piensa de qué Estado habla, porque hay dos, el Estado pobre que ve el pueblo y el Estado rico que es Gaesa. Los recursos existen, están ahí, solo que están secuestrados en un circuito para la cópula. Sobre el recibo de la luz y la parte que no te cuenta. Ahora, hasta este momento hemos visto quién es Gaesa, cuánto dinero maneja y qué parte de la economía controla. Ahora vamos a usar un ejemplo que todo cubano sufre a diario, la electricidad. Con ese ejemplo voy a responder a una pregunta concreta. ¿Alcanza el dinero que tiene Gaesa para arreglar el sistema eléctrico y empezar a sacar Cuba de los apagones? Para eso, quiero que pienses en algo muy simple, tu recibo de la luz. Míralo en tu cabeza. Te cobran por kilowatt, que a veces ni siquiera ves, te suben la tarifa y aún así vives apagones. Ese papelito es la parte de la historia que te cuenta. Hoy vamos a ver la parte que no sale en el recibo, la caja fuerte de Gaesa. Ahora te hablaré de 3 números sobre la energía que sirven de prueba. Aquí debes tener en mente tu recibo de la luz y la caja fuerte de Gaesa. Voy a hacer una cosa muy concreta, comparar. ¿Cuánto cuesta arreglar el sistema eléctrico con cuánto dinero tiene Gaesa? Te voy a dar 3 números, solo 3 que responden a la pregunta. ¿Se podría, sí o no, financiar un plan serio de luz para Cuba con lo que ya controla Gaesa? Hablemos de termoeléctricas y arreglar el dinosaurio. Empezamos por lo que ya existe, las termoeléctricas viejas. Esos dinosaurios que escupen humo y se caen a pedazos. Arreglar y modernizar lo que todavía se pueden salvar cuesta del orden de 8 a 10 mil millones de dólares. Es cambiar piezas, hacer mantenimientos capitales, actualizar sistemas. No es ciencia ficción. Es poner a funcionar dignamente lo que ya existe. Y todas estas cifras existen ahí en Internet. Segundo, la eólica, las energías que vienen del viento, que ya está medido. Segundo paso, aprovechar lo que ya nos regala la naturaleza, el viento. El propio Estado ha medido zonas con buen viento y calcula que se pueden instalar unos 1.100 megawatts eólicos.
Aprovechar todo eso costaría entre 1.500 y 2.000 millones de dólares. Con eso, el viento podría cubrir una parte importante de la electricidad actual. Viento hay, lo que falta es voluntad para poner molinos en lugar de más muros de hotel. La energía solar, el sol como una tercera pata. La tercera pata del plan El Sol, que en Cuba no falta, pero casi no se aprovecha. Multiplicar en serio la energía solar, llevarla a varios miles de megawatts, cuesta en el orden de 4.000 a 6.000 millones. Paneles, parques solares, redes, nada que otros países no hayan hecho ya. La suma total y la comparación, ahora que ya sabemos cuánto cuesta cada pieza del plan, arreglar lo viejo, usar el viento, sumar el sol, vamos a hacer lo que nunca te dejan hacer en la mesa redonda, sumarlo todo y comparar con la caja fuerte de gas. Termoeléctricas, entre 8.000 y 10.000 dólares. Eólicas, 1.500 a 2.000 dólares. Solares, entre 4.000 y 6.000 dólares. El paquete total más o menos sería entre unos 20 a 25.000 millones de dólares para tener un sistema eléctrico mucho más decente, termoeléctricas reparadas, viento y sol. ¿Y cuánto controla Gaesa? Bueno, actualmente tiene unos 18.000 millones ya acumulados y 10.000 a 12.000 millones que le entran cada año. Con estos números sobre la mesa, queda respondida la primera gran pregunta del video. Sí, hay dinero para financiar en serio la energía. El problema no es la falta de recursos, el problema es que esos recursos están atrapados dentro de la caja de Gaesa. Ahora, piensa dónde estabas tú la última vez que se fue la luz. Quizás con un niño llorando por el calor, con la comida a punto de echarse a perder, con el móvil en 5% de batería buscando una rayita de señal. Ahora imagina, en ese mismo momento una sala de aire acondicionado donde se decide si los dólares del pulpo van a una nueva planta eléctrica o al lobby de un hotel. Esa distancia entre tu apagón y su aire acondicionado se llama modelo económico y su expresión política es la que tú ves en la televisión. Ahora, hablemos ahora de la caja fuerte sobre el pueblo. Para que todo esto no se quede en números sueltos, quédate con esta imagen. Una caja fuerte gigantesca apoyada sobre los hombros del pueblo cubano. Dentro de esa caja hay unos 18.000 millones de dólares. Afuera, la gente con velas, con colas, con apagones. Esa caja fuerte se llama Gaesa. La política cubana es el manual para que esa caja no se abra. No es pobreza, es saqueo. No es falta de recursos, es secuestro de recursos. Ahora, encuestemos al jurado. ¿Pobreza o saqueo? En este juicio tú eres el jurado. Con todo lo que has oído hasta ahora, te voy a pedir algo sencillo. Si crees que esto es pobreza, escribe en los comentarios pobreza. Si crees que esto es saqueo, pues escríbelo, saqueo. ¿Quieres ver cuántos jurados tenemos aquí que todavía creen que no hay? ¿Y cuántos ya ven la caja fuerte detrás del apagón? Si todo esto que vamos viendo te ayuda a entender mejor cómo funciona el verdadero poder en Cuba, suscríbete al canal, dale like a este video y compártelo con al menos una persona. Mientras más gente entienda que maneja la caja fuerte de Gaesa, menos fácil será seguir repitiendo que no hay recursos. Y si tienes ideas, dudas o temas que te gustaría que tratemos en los próximos videos, déjalos en los comentarios o escríbeme directamente a contact@marquitocurioso.com. Ahora, ¿cuál es la lógica de la cúpula? Vivir desconectados. ¿Por qué se comportan así? Porque la cúpula de Gaesa no vive en tu misma Cuba. Tienen tiendas especiales, tienen clínicas especiales, tienen acceso a divisas, tienen negocios y propiedades fuera de la isla, tienen electricidad. Su supervivencia no depende de que tú tengas luz, agua o comida barata. Depende de los dólares, de estos dólares que sigan corriendo por las venas del pulpo. Por eso para ellos es racional seguir levantando hoteles de lujo, seguir exprimiendo remesas, seguir alimentando las tiendas en MLC. Y todo eso en vez de invertir esos mismos millones en termoeléctrica, agricultura u hospitales. La política que ves, apagar, racionar, justificar, es la traducción en palabras de una decisión económica muy concreta. Exprimir al país sin reinvertir en él. Ahora, el país de los hoteles a oscuras. Cuba es probablemente el único país del mundo que puede presumir de hoteles 5 estrellas literalmente rodeado de apagones. Es como tener un Ferrari en el garaje y no tener para gasolina. Parques solares a cuentagotas, parques eólicos eternos en construcción, termoeléctricas pegadas con plástico y a la vez miles de millones en cemento, piscinas y lobbies de mármol. Si no fuera tan trágico, sería un número de comedia. Ahora, Gaesa funciona un poco como un banco en la sombra. Hasta ahora hemos hablado de Gaesa como si fuera una gran empresa. En realidad, se parece más a un banco central clandestino con uniforme.
tiene sus propios bancos, maneja sus propias cuentas en divisa, deciden qué se invierte sin pasar por el Banco Central ni por la Asamblea Nacional. Es como tener un banco central paralelo que no publica balance, no rinde cuenta a nadie y solo responde a un pequeño grupo. Eso significa que si mañana hay un cambio político, buena parte del dinero real de Cuba no estará en manos del nuevo gobierno, estará en manos del pulpo. El país cambia de cara, pero el dueño de la caja fuerte sigue siendo el mismo. Un problema económico y moral del que te voy a hablar a continuación. Hasta ahora hemos hablado de contabilidad, inversiones, megawatts, pero cuando un país tiene el dinero para arreglar lo básico y decide no hacerlo, el problema ya no es solo económico, es moral. Gaesa no es solo un error de modelo, es una ofensa a la dignidad de cada cubano que hace cola, que pasa calor, que depende de una remesa para comer mejor una vez al mes. No se trata solo de cuánto cuesta un megawatt, de cuánto vale una vida vivida a oscuras. Ahora, sobre Gaesa y el mundo, ¿cómo abrir la caja fuerte? Esa caja fuerte no está solo en pesos cubanos. Ese dinero pasa por bancos internacionales, Europa, América Latina, Asia. Por eso, esto no es solo un problema interno. Si Gaesa es el banco secreto de la dictadura, las democracias del mundo no pueden seguir mirando para otro lado. Desde el exilio, desde la sociedad civil, hay que pedir algo muy concreto. Que el gobierno de Estados Unidos y otros países democráticos usen su influencia para presionar a los bancos del mundo y abrir los libros de Gaesa. Queremos saber, todos los cubanos queremos saber, ¿en qué bancos están esos 18.000 millones de dólares? ¿A nombre de quién? ¿Quiénes son los beneficiarios reales? Si el régimen dice que no hay dinero para termoeléctrica, para medicina, para modernizar el país, que lo demuestre poniendo sus cuentas encima de la mesa. La opacidad bancaria internacional no puede seguir siendo el escudo de una élite que exprime a Cuba hasta el tuétano. Ahora, sobre Gaesa y la Cuba de mañana voy a decir lo siguiente. Hasta ahora hemos visto cómo Gaesa exprime la Cuba de hoy, pero hay algo todavía más pesado. Gaesa también está pensando en la Cuba de mañana. Mientras tú piensas cómo llegar a finales de mes, ellos piensan cómo llegar a la jubilación en otro país. El Puma Militar no solo construye hoteles en Varadero, también acumula propiedades, empresas y cuentas fuera de Cuba. No todas se pueden probar con nombre y apellido, pero el patrón se repite. Sociedades opacas en el exterior, empresas nombres de familiares y testaferros, negocios inmobiliarios lejos de los apagones. Se comporta como un fondo de inversión con uniforme, acumulan activos que conservan valor, mueven dinero a sitios seguros y atan su seguro a la posibilidad de irse, no a la de arreglar el país. Si mañana hubiese un cambio político en Cuba, el gobierno heredará un país pobre, endeudado y a oscuras. Pero Gaesa heredará hoteles, cuentas bancarias y propiedades dentro y fuera de la isla. Además de robarnos el presente, están hipotecando el futuro. Se preparan para una Cuba sin ellos, pero con su dinero a salvo. Ahora, algunos secretos, indicios y rumores. Hoy hay cosas de Gaesas que se pueden medir con números y hay otras que viven en una zona gris entre la filtración, el rumor y la investigación en curso. Se habla de reservas en divisas en bancos extranjeros que podrían ser más grandes que las reservas oficiales en algunos países. Se mencionan empresas pantallas creadas en paraísos fiscales para esquivar sanciones y mover capital sin dejar huella. Hay testimonios de corrupción interna dentro del propio sistema, directivos que roban dentro del robo, llevándose su pedazo del botín. No todo esto se puede verificar al 100% y es honesto decirlo. Pero cuando tienes un sistema basado en la opacidad, el control absoluto y la ausencia de auditorías independientes, lo raro no sería que hubiese escándalo, lo raro sería que no los hubiera. Unos dicen que Gaesa es eficiente, tiene lógica, cuando el examen lo corriges tú mismo, siempre sales con una nota excelente. Ahora, 3 verdades para llevarse, para que no se pierda nada en el camino y que te vayas con algo muy concreto. Voy a condensar todo el video en 3 ideas sencillas. Primero, Gaesa está sentada sobre unos 18.000 millones de dólares y recibe casi 1.000 millones de dólares al mes. Segundo, con una cifra similar, se podría reparar las termoeléctricas, aprovechar el viento, multiplicar la energía solar para que Cuba deje de vivir oscura. Número 3, la política del régimen está diseñada para proteger la caja fuerte de Gaesa, no la vida del pueblo. Esto no es pobreza, esto es saqueo. No es que no haya, es que no te lo dan.
Si recuerdas esas tres cosas la próxima vez que escuches un discurso sobre sacrificio, vas a saber exactamente quién se está sacrificando y quién está cobrando intereses. Ahora, déjame dejarte esto rápido en 20 segundos. Cuba no es un país sin recursos, es un país donde los recursos están secuestrados. No es un país donde hay un solo Estado. Hay un Estado pobre y hay un Estado rico. El Estado pobre es el tuyo. El Estado rico se llama Gaesa. Regresamos al principio ahora. Lenin lanzó esta frase pensando en un mundo donde la política reflejaría la economía de los trabajadores. En la Cuba de hoy, la misma frase se ha convertido en una acusación. La política cubana es la expresión condensada de la economía de Gaesa. Mientras la economía siga organizada para el saqueo y la huida, la política seguirá organizada para proteger a los que se van y exprimir a los que se quedan. Llegados a este punto, el juicio está hecho. Ya vimos quién es Gaesa, cuánta plata maneja, cómo funciona el mecanismo de robo, qué podría hacerse con ese dinero y qué han decidido hacer. La política es la expresión condensada de la economía. En Cuba, la política del régimen es la expresión condensada de una economía secuestrada por Gaesa. Cada apagón, cada hospital vacío, cada precio imposible en MLC no son accidentes, son decisiones. Mientras Gaesa exista tal y como está, con esa caja fuerte llena de dólares sobre los hombros del pueblo, la política del régimen no va a ser arreglar el país, sino seguir exprimiéndolo. Cuba no es solo un país pobre, Cuba es un país saqueado por su propia élite. Y hasta que no se toque ese corazón económico, todo lo demás serán cambios de fachada. Hay algo, sin embargo, que Gaesa no puede controlar. Lo que tú sabes y lo que tú compartes. No podemos abrir la caja fuerte desde aquí, pero sí podemos abrir los ojos de la gente. Cada persona que entienda que no es pobreza, sino saqueo, es una mentira menos que le funciona al régimen. Después de ver este video, te propongo una cosa muy simple. La próxima vez que alguien te diga en Cuba no hay recursos, pregúntale, ¿y los 18.000 millones de Gaesa no cuentan? Si llegaste hasta aquí, es porque este tema te importa. Ayuda a seguir rompiendo el silencio. Suscríbete al canal, activa la campanita, comparte este video con tu familia, con tus amigos, con tus grupos y dime en los comentarios qué otros monstruos de la economía cubana te gustaría que desmontásemos. También puedes enviarme tus sugerencias y tus historias a contact@marquitocurioso.com. Este canal solo tiene sentido si construimos juntos una comunidad que entiende lo que pasa y no se conforma con la versión oficial. Por ahora les doy las gracias por verme, por ver este video, por compartirlo. Patria y vida, patria y futuro. Gracias, soy Marquito Curioso.